Bienvenidos a un video más de probabilidad y estadística. En esta ocasión aprenderemos a cómo resolver o cómo construir una tabla de distribución de frecuencia. Comencemos. En el siguiente ejemplo se van a considerar los pesos de alumnos de estadística. En este caso tenemos estos datos, los cuales muestran cada uno de los pesos de los alumnos de la asignatura de estadística, justo los que tenemos aquí. Y lo que queremos es construir una tabla de distribución de frecuencia basándonos en cada uno de ellos. En este caso, el primer punto o el primer paso, lo que haremos será considerar cuántos datos tenemos. En este caso tenemos un total de 60 datos. Paso número 2 será construir o encontrar el valor mayor, que en este caso es 110 del conjunto de datos, y el valor menor, que es 49.3 del conjunto de datos. Paso número 3, vamos a encontrar el rango. El rango se define como la diferencia entre el valor más grande menos el valor más pequeño del conjunto de datos. En este caso es 110.3 menos 9.3 igual a 61. Este es el rango. El número de clases, vamos a usar la regla de Sturge. Y en este caso la regla de Sturge dice que es aplicar la fórmula 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de n. En este caso, la n tiene un valor de 60 y al aplicar el logaritmo y multiplicarlo por 3.3 más 1 da un valor de 6.9, que lo redondeamos a 7, que este será nuestro número de clases. La longitud de las clases, obviamente, será aplicando la fórmula rango entre el número de clases. En este caso el rango dijimos que es 61, que es el valor que obtuvimos de acá, entre el número de clases, que es 7. Este valor nos da aproximadamente de 8.7, que es aproximadamente 9. Acordemos que lo redondeamos a un número entero para que la longitud de las clases pues, no nos dé en partes decimales. Muy bien. Ahora vamos a proceder a construir los intervalos de la clase, que es donde generalmente se presentan algunas situaciones. El límite inferior de nuestra primera clase siempre va a ser el valor menor, es decir, el valor más pequeño que encontramos, que es 49.3. Y este va a ser siempre el límite inferior de la primera clase. Ahora, ¿cómo determinamos el límite inferior de la segunda clase? Es el límite inferior de la primera clase más la longitud de clase, que en este caso es 49.3 más 9. 9, acuérdense que es la longitud de la clase, y esto nos da un valor de 58.3. Con este resultado ya tenemos el límite inferior de nuestra primera clase y de la segunda clase. Ahora, ¿cómo determinamos el límite superior de la primera clase? Es el límite inferior de la segunda clase, que es 58.3, menos, ojo, 0.1. Vamos a restar una unidad de la unidad más pequeña o la unidad más pequeña, unidad de medida más pequeña que trabajemos en nuestros datos. Es decir, nosotros estamos trabajando con un grado de exactitud hasta decimal, hasta el primer decimal, que en este caso es 89.4, 93.3. Es decir, manejamos hasta decimales en nuestros datos. Por lo tanto, una unidad de un decimal sería 0.1. Esa unidad es la que le vamos a restar, o es lo que le vamos a restar, mejor dicho, a el límite inferior de la segunda clase. Y en este caso, que es 58.3 menos 0.1, nos va a dar 58.2. Con eso obtengo el límite superior ya de la primera clase. Acto seguido, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Para obtener los siguientes límites inferiores y límites superiores, vamos a ir sumando a cada uno de esos límites lo que es la longitud de la clase. Es decir, tomaremos el 49.3, le vamos a sumar 9 y nos va a dar un valor de 58.3. Después al 58.3 le sumamos un valor de 9 y nos va a dar 67.3.
volvemos a sumar 9 y nos da 76.3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a completar las 7 clases, que en este caso son 103.3, el límite inferior de la séptima clase. Para determinar los límites superiores, una vez que determinamos desde 58.2, que es de la primera clase, le sumamos 9 y obtendremos 67.2. Volvemos a sumar 9 y le obtenemos 76.2. Y así sucesivamente hasta llegar a los 112.2. Con esto vamos a tener ya los límites tanto inferior como superior de cada una de las clases, que en total son 7 clases. Muy bien, ya tenemos construido nuestros intervalos o nuestras clases. Correcto. Muy bien. Aquí ya tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias con las clases previamente construidas. Tenemos la primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase. Ahora, para construir la frecuencia, pues es muy sencillo. Vamos a contar cuántos datos tenemos de los que están aquí, cuántos datos caen en la primera clase. Y resulta que caen un total de 13 datos. En la segunda clase caen 11 datos. En la tercera clase caen 9 datos. Y así sucesivamente. Acordémonos que la suma de todas las frecuencias, si está correcto, nos debe sumar el número total de datos, que debe ser 60. Para obtener la frecuencia acumulada vamos a sumar. En la primera casilla colocaremos la primera casilla, que es la que llevamos acumulada, pero para la segunda casilla es la suma de 13 más 11, que es 24. 24 más 9 nos darán 33. 33 más 10 nos dará 40. 43 más 9 nos dará 52. Y así sucesivamente hasta que nos den el número total de datos, que son 60. Para la frecuencia relativa, estaremos dividiendo cada uno de las observaciones, de las frecuencias, entre el número total de las observaciones por 100, me va a dar el porcentaje de la frecuencia relativa, que es 22. 11 entre 60 por 100 nos dará 18%. 9 entre 60 por 100 nos dará 15%. Y así sucesivamente vamos sumando para obtener la frecuencia relativa. Nos debe sumar en total 100. Siempre. La frecuencia relativa acumulada no es más que ir sumando los antecedentes, las casillas anteriores. En la primera casilla tomamos el 22, que es la acumulada de la frecuencia relativa, que es 22. Y después 22 más 18 nos dará 40. 40 más 15 nos dará 55. 55 más 17 dará 72. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a 100. Siempre nos debe dar 100 en la suma de la frecuencia relativa acumulada, y es los porcentajes de las observaciones. Acordémonos los puntos o las marcas de clase, como las obtenemos. Estos valores surgen de sumar 49.3 más 58.2. A ese resultado lo dividimos entre 2 y dará 53.8. 58.3 más 67.2 entre 2 nos dará 62.8. Y así sucesivamente vamos obteniendo las marcas de clase, que en otros videos vemos cómo se obtienen. Ahora nos piden contestar una pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene un peso menor a 76 kilogramos? En este caso, si nos damos cuenta, el valor de 76 kilogramos nos vamos a fijar en las clases, y digamos que aquí está el valor 76 aproximadamente. ¿Qué porcentaje de alumnos? Pues son todos estos que están acá. ¿Y quién me va a dar esa información? Precisamente la frecuencia acumulada, relativa acumulada, que en este caso es 55. Después, ¿qué porcentaje de alumno tiene un peso entre 94 y 103? Pues nos fijamos, 94 y 103 están aquí. ¿Y qué porcentaje de alumno tiene un peso entre esas dos cantidades? Esta información la proporciona la frecuencia relativa, que en este caso es 12%. Cuando dicen qué porcentaje, siempre lo obtenemos de la frecuencia relativa acumulada o de la frecuencia relativa. La siguiente pregunta dice, número de alumnos que obtuvo un peso mayor a 103. En este caso, vamos a ver qué número de alumnos. Estamos hablando de 103. Nos fijamos en esta clase que están los que pesan más
de 103 kilos. Y en este caso observemos que en la frecuencia hay 1. En este caso menciona 2, pero no es 2, es 1, porque me está diciendo qué número de alumnos. Si fuera qué porcentaje sería 2%, en este caso es 1. Después menciona qué número de alumnos obtuvo un peso menor a 85. En este caso, menor a 85 son los que están de aquí hacia abajo, los que están todos contenidos aquí. Y esa información la obtenemos de la frecuencia, en este caso acumulada, que es 43%, 43 alumnos, perdón, 43 alumnos. Y es así como llegamos a contestar esas preguntas y a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Espero que este video les sirva para el quehacer académico y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.